bloque de géneros en Pensar en Nada y se cumplieron ayer, 3 de junio, 8 años del primer Ni Una Menos. Recordamos que era 2015 y luego del femicidio de una joven de 14 años, donde nos enteramos que había sido asesinada o presuntamente asesinada en ese momento por su novio, un grupo de periodistas tuitearon: nos están matando. En realidad fue Marcela Ojeda que dijo: hagamos algo, tenemos que hacer algo. Y bueno, se viralizó rápidamente, se transformó en acción y se concretó una fecha, bueno, a dónde se iría, a quién se le iría a reclamar qué. Y bueno, se fue gestando, y con el correr de estos años se transformó en una agrupación, no ya con las mismas periodistas, ¿no? Se fue renovando, pero quedó como un grito en contra de la violencia machista y poder pedir que paren de matarnos. Justamente esta semana, hace muy poquitos días antes del 3 de junio, se conoció la cifra del Registro Nacional de Femicidios que lleva adelante la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Y en este año, mejor dicho, para 2022, habían sido 252 víctimas de femicidio. Esto tiene que ver con víctimas letales de la violencia de género y femicidios directos. Además, tenemos otros observatorios, el de la hora que sí nos ven, la Adriana Zambrano, que es de la Casa del Encuentro, el Observatorio de Mumalá y el Observatorio de Lucía Pérez, que son distintas organizaciones que se dedican a registrar, a ponerle nombre, número y cara a estos crímenes contra las mujeres y diversidades. Desde el primer Ni Una Menos a la fecha hemos perdido 2.257 personas, estas mujeres, y también contando los transfemicidios y travesticidios. Esta cifra, bueno, ¿a quién le importa? Parece que a nadie, porque los femicidios, pese al Ni Una Menos, pese a las movilizaciones, pese al crecimiento de las organizaciones de mujeres y feministas, no bajan. La cifra se mantiene estable. Hace 8 años que, además de, no había cifras oficiales, ahora hay este registro que que tiene que ver con lo judicializado, ¿no? O sea, es un registro que está, que aparece en algún lado por la denuncia o porque se registró un crimen y tal vez no sea exacto. El 90% de los casos, las personas víctimas sufrieron esto en el círculo íntimo, en su casa, ¿no? El 64% de las víctimas sufrió un femicidio en su hogar. Y decíamos que el 90% no es un desconocido, no es un señor malo que aparece, un monstruo que nos cruzamos en la calle. Es su marido, su exmarido, su novio, su exnovio. ¿Qué pasa con el sistema judicial? ¿Qué pasa con el Poder Judicial y la posibilidad de protección? ¿Para qué sirve una restricción? ¿Sirve la restricción? De esas mujeres y diversidades muertas, asesinadas, solamente el 17% tenía una denuncia previa y solamente el 10% tenía una medida de protección. Se ve papelito, esa orden que dice que el fulano no se puede acercar. Bueno, configura una cuestión legal, pero no sabemos cuán efectiva es porque nos siguen matando. Nos quedan un montón de preguntas, entre ellas, ¿es posible que en un Estado capitalista se luche por los derechos de las mujeres? Un Estado que también es parte responsable.
tenemos las fuerzas de seguridad. Muchos de estos femicidios también ocurren porque quien empuña el arma es o en casas donde hay un oficial, hay una persona de la fuerza de seguridad y tiene un arma. Y también están registrados quienes matan con un arma reglamentaria. Todas las cifras nos pueden abrumar, pero la pregunta es, bueno, ¿qué se avanzó y qué vamos haciendo para evitar que nos sigan matando? Suele suceder también, como cuando pensamos en los derechos de la tierra, la propiedad, bueno, el Estado es parte, ¿no? El sistema judicial sin perspectiva de género, la policía, las fuerzas de seguridad también sin esa formación específica donde revictimiza o donde se culpabiliza a la mujer de su propia seguridad. ¿Por dónde pasa este cambio cultural? ¿Cuánto estamos haciendo? Hay una importancia fundamental que todo esto se ha empezado a ver, se ha empezado a visibilizar por el trabajo incansable de las organizaciones feministas y de mujeres, y con algunas políticas, algunas respuestas que ha tenido en este caso el ministerio, los ministerios, las áreas de género, tanto de nación como en las provincias, y todavía todo lo que falta, ¿no? O sea, tenemos el programa de acercar derechos, tenemos el programa de acompañar, es una política reparatoria parcialmente, pero bueno, sabemos que no alcanza. Este 3 de junio un montón de organizaciones estuvieron en la calle, un montón de personas sueltas, de activistas, reclamando no solo por las víctimas de femicidio, sino ampliando porque se pudo empezar a ver que la violencia machista no es, o sea, el femicidio es el último eslabón, es el último paso, pero la condensación de todas estas otras violencias empieza mucho antes, ¿no? El femicidio es solo la punta del iceberg de un montón de violencias que se van acumulando no solo con los años, sino estructuralmente. Haciendo ciudades inseguras, no exigiéndole a quienes son padres, progenitores, cumplan con su cuota alimentaria, quienes tengan que cumplir tareas de cuidado que no estén exclusivamente dedicadas y individualizadas en las mujeres, sino que puedan ser compartidas, que haya un sistema nacional de cuidados, hay una ley pendiente ahí para ampliar las licencias. Se puso en evidencia la feminización de la pobreza. Entonces, llegar a este Ni Una Menos, después de 8 años, voy a decir, bueno, ¿qué nos queda de balance, ¿no? ¿Sirvió para algo? Si se nos siguen matando, ¿sirve para algo? Y ayer tuve un intercambio con una compañera querida, queridísima, feminista, abolicionista, Julia Constantino, que escribía en sus historias, y digo, te voy a citar, Julia, porque yo sentía que eran sus preguntas y sus reflexiones eran las que me llegaban y tenían que ver con interpelarme en este 3 de junio. Decía, vale preguntarnos si sirvió para algo, y dice, y claro que sirvió, pero no solamente para que ¿no? algunas periodistas crearan un hashtag con Punchi, como es el Ni Una Menos y el Vivas Nos Queremos, y esa frase que se repite, y también el cartel que se pone impunemente, digo yo, porque se puso, los clubes de fútbol ponen el cartel, pero ¿qué pasa con las áreas de género, que no son muchas en los clubes? Más allá de la condena o no a Villa, digamos, decir, ¿qué pasa? Hubo otras situaciones en los clubes de fútbol, sigue pasando, ¿no? Que la profesionalización del fútbol femenino, por ejemplo, no llega ni los recursos y sigue habiendo un predominio masculino. Entonces, bueno, buenísimo el cartelito de Ni Una Menos, pero lo que hay que hacer es modificar y tener acciones concretas. Julia decía que sí sirvió porque se pudo salir a decir en voz alta, colectivamente, lo que antes se decía por lo bajo, lo que decían las pioneras, o se quedaba en la academia, ¿no? O era esa lucha de, esa fea, la feminista, mirá, esa que viene a subvertir y a cuestionarme lo que yo hago con todos mis privilegios. Y sirvió porque nos encontramos en la calle y porque no sabemos que estamos menos solas, porque sabemos que va a haber otras cuando vamos a marchar, y sobre todo porque muchas mujeres y muchas personas de los colectivos, a partir del Ni Una Menos,
pudieron animarse. No es el inicio del feminismo, el feminismo viene con otra historia, pero la posibilidad de que fuera masivo me parece que nos da la esperanza de poder colectivizar la voz y de poder ampliar el grito y bueno, que alguna vez paren de matar.